Bueno, ahora en la práctica quiero mostrarles cómo podemos utilizar una buena herramienta, en este caso en la plataforma de internet de BibleGateway.com. Aquí tengo abierto mi navegador precisamente en BibleGateway.com. Aquí lo tienen. Puedes tomar nota y haz la tuya. Ponla en tus páginas preferidas porque creo que vale la pena que la tengas. Fíjate que aquí vas a poder poner por ejemplo, un pasaje bíblico. Digamos que tú estás leyendo Mateo capítulo 6. Y en este caso, obviamente aquí tengo puesta la versión Reina Valera 1960. Sin embargo, quiero que sepas que si tú abres esta pestaña, vas a poder conseguir todas las diferentes versiones que tiene a disposición la Biblia de BibleGateway.com en español y también en inglés. Hay diferentes versiones o en otros idiomas. Yo me voy a quedar en español con la versión de 1960 en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Al darle yo aquí buscar, o sea, hacer un clic o darle aquí a buscar, me va a llevar a Mateo capítulo 6. Ahora, pongamos que yo esté leyendo. Llego a la parte en donde Jesús habla de la oración, ¿sí? Y nos va mostrando cómo debe ser nuestra actitud, cómo debe ser nuestra oración, a quién va dirigida, hasta que llegamos al Padre Nuestro. Y aquí en el Padre Nuestro nos encontramos con el versículo 13. Leamos bien lo que dice aquí la palabra en el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, dése cuenta algo interesante. Bien sea porque mientras yo leo estoy de repente como que me desenfoqué porque no entendí esa expresión. ¿Cómo así que Dios no nos meta en tentación? Y claro, porque se supone que Jesucristo nos está enfocando hacia el Padre. Nuestra oración va dirigida al Padre y le estamos diciendo a Él que Él no nos meta en tentación. Entonces eso me suena como muy extraño, cómo Dios me va a querer meter en tentación. O también bien sea porque he oído en alguna ocasión que nadie puede ser tentado por Dios. Entonces, sencillamente es bien interesante que podamos nosotros no caer en el error de distorsionar el pasaje bíblico. Ahora, aclaro, no haciendo ahora un juicio sobre la versión que estamos utilizando, porque en algunas sesiones anteriores hablamos acerca de las diferentes versiones y que no existe una versión de la Biblia que sea perfecta. Todas tienen algún punto en el que obviamente pueden tener algún tipo de error y que van corrigiendo con el camino. Recuerdo en sesiones anteriores hablamos de la versión NTV que hace una mención de cómo se le quiebran las piedras, ni un hueso será quebrado, perdón, de los justos. Y recordemos que vimos bien el pasaje, lo estuvimos examinando y nos dimos cuenta de que ese es un pasaje más bien mesiánico, que se está refiriendo es a Jesucristo, que mientras estuvo en la cruz no se le rompió ninguno de sus huesos. Bueno, esto aclaré yo en ese entonces que no nos da la oportunidad de juzgar, ¿no? Si una versión hay que desecharla o no, cuál es mejor o cuál es peor. Yo creo que todas las versiones de la Biblia hay que tenerlas y son buenas, repito, pero hay que entender que este principio de comparación que nos permite cotejar o concordar la Biblia es importante precisamente para que entonces sepamos en determinado momento qué pasaje puede estar comprometido con una deficiencia en la interpretación. Entonces, por ejemplo, leyendo nosotros ese pasaje de Mateo 6:13 que dice no nos metas en tentación, tal vez yo puedo colocar aquí en la barra de búsqueda la palabra tentado, porque me acordé de que no podemos ser tentados por Dios. Al colocar yo tentado, y le voy a dar una vez más aquí en buscar, me va a dar los resultados de mi búsqueda, que son aquí en este caso 12 resultados en las diferentes partes de la Biblia. Y yo puedo ir revisando a ver cuál era el que yo había oído o me llama la atención para compararlo con lo que estamos leyendo de Mateo 6, ¿verdad? 13. Y dice aquí, por ejemplo, bajando y bajando, llegamos a Santiago y dice en el Santiago 1, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces démonos cuenta de que aquí de una manera muy clara, tajante, nos muestra
de que nosotros no podemos ser tentados de parte de Dios. De hecho, aclara en el versículo siguiente abajo, en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Obviamente, el tentador es Satanás y utiliza los medios del mundo y nuestra propia concupiscencia para que nosotros seamos tentados. Pero aclara en el verso 13 que no es Dios quien nos tienta. Él no puede tentarnos. Entonces, ¿qué pasa? Quiero aclarar esa situación y me doy cuenta de que, volviendo una vez más atrás a Mateo, capítulo 6, vamos a encontrar lo siguiente. Me voy yo al versículo 13, donde estábamos en el problema, y me doy cuenta de que ese versículo no tiene relación con Santiago 1:13. Entonces coloco yo aquí sencillamente Mateo 13, solamente Mateo 6:13. Y al darle yo enter o búsqueda, me va a dar solamente ese versículo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Puedo sencillamente volver a todo el capítulo, o como está aquí abajo escrito, ir a las demás versiones que tenemos en español disponibles en BibleGateway.com. Y cuando yo le doy aquí, me va a dar una lista de todas las versiones que tienen y ese versículo específicamente. Ahora, puedes notar que las únicas versiones donde aparecen no nos metas en tentación tienen que ver con las diferentes versiones de la Reina Valera por acá y aquí arriba donde dice no nos metas en tentación, con la LBLA, que en este caso es la Biblia de las Américas. Pero date cuenta de un detalle interesante, perdón, que ya la Biblia de las Américas, en la nueva Biblia de las Américas, ya no dice más no nos metas en tentación, sino no nos dejes caer en tentación. Mucho más acorde, tal vez, a lo que dicen las demás versiones de la Biblia. No nos dejes caer en tentación. Es decir, si caemos es por culpa nuestra. Ni siquiera podemos culpar al mundo o a Satanás, porque somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Y obviamente no es Dios quien nos está tentando, quien nos está forzando a caer. Quien caemos somos nosotros, pero quien nos fuerza a caer tal vez es Satanás utilizando nuestra carne y al mundo. Entonces, qué interesante cómo a través de un ejercicio sencillo, ¿verdad? De búsqueda, de cotejar pasajes de la Biblia, de buscar palabras por medio de una concordancia, nos permiten aclarar una cosa tan importante como esa. Quiero poner otro ejemplo, un ejemplo muy importante, y vamos a ir ahora a Mateo capítulo 13, para que veamos un segundo ejemplo. En Mateo capítulo 13, cuando nosotros leemos, nos vamos a dar cuenta de que estamos en las 7 parábolas del reino. Ahí se desarrollan 7 parábolas llamadas las parábolas del reino. Y aquí vamos a encontrar en estas parábolas una cuarta parábola, que es la parábola, bajando y bajando, aquí llegamos al versículo 33, la parábola de la levadura. Y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora es interesante, ¿por qué saco a colación este pasaje? Porque normalmente siempre oigo que este mensaje se predica o se enseña desde un punto de vista muy optimista de lo que es la misión, el rol de la iglesia en este mundo. La iglesia, así como también se le dice desde la parábola anterior que tiene que ver con la semilla de mostaza, ha crecido y su influencia es tan grande en el mundo que aún las aves del cielo hacen nido sobre ellas. Es interesante, pero ahora resulta ser de que con esa influencia en nuestra mente de creer que esto es así, y que ahora vamos a la cuarta parábola y nos habla de la levadura, pero ahora no nos habla de un crecimiento externo, sino un crecimiento interior, en donde, producto de esta levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina, ahora hace que toda la masa se leude, es decir, un crecimiento interior. Bueno, interesante, porque esa es una manera de verlo, pero la pregunta es, ¿qué tal si no es la manera correcta de interpretarlo? Entonces, a mí me gustaría que nosotros siempre tengamos, como lo hemos desarrollado a través de todo este curso, la intención de investigador.
así como la de Sherlock Holmes. Tenemos que ir detrás de pistas, detrás de cualquier detalle que nos permita entender entonces qué es lo que realmente está diciendo el pasaje y no lo que yo creo que dice. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos una búsqueda nuevamente aquí, en cambio de ir a Mateo 13, vamos a buscar ahora una búsqueda de levadura. Y yo coloco la palabra levadura y le voy a dar ahora aquí otra vez enter o buscar. Y me va a arrojar interesantemente una búsqueda con 67 resultados de la palabra levadura. Lo que a mí me llama poderosamente la atención de esto es que casi que en todos los pasajes, excepto, y aclaro bien, excepto en las parábolas, en los evangelios en donde se habla de la parábola de la levadura, que no menciona si es algo bueno, si es algo malo, la verdad. La verdad no lo menciona. Pero es curioso que excepto esos pasajes, todos los demás pasajes de la Biblia nos hacen ver que las referencias a la levadura, y estoy hablando de la levadura no como algo físico, no como la levadura literal, sino la levadura, lo que simboliza la levadura, nunca aparece como algo bueno. Y nos vamos a dar cuenta de que si nosotros buscamos y buscamos y buscamos, vamos a toparnos con un pasaje interesante. Y quiero que, por favor, nosotros podamos ir buscándolo en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Ahí coloqué la referencia y me voy a ir a ese pasaje. Ahora miren lo que dice aquí, porque a mí me llama mucho la atención esto. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Y acaso no fue eso lo que dijo la parábola? La parábola dijo que una medida en 3 de harina es capaz de leudar toda la masa. Eso es lo que decía la parábola. Pero ahora mire lo que dice en el versículo siguiente. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Date cuenta qué interesante. Me parece importantísimo que tú entendamos si la levadura en este caso representa en general en la Biblia algo que es corrupto, corrompido, y lo compara siempre con los fariseos, con los hipócritas, con la gente que está en corrupción. Ahora imagínense cómo nosotros podemos llegar a creer que en la parábola, en las 7 parábolas del reino, se nos está hablando de algo desde el punto de vista más positivo. Es decir, que la iglesia crece desde adentro o crece desde afuera con la parábola de la semilla de mostaza. Mire, yo no quiero generar una polémica con esto. Yo te invito a que más bien tú estudies y profundices, aún poniendo en duda lo que tú puedas estar pensando y aún lo que yo estoy diciendo. Pero que vayas a la Biblia y verifiques lo que la Biblia dice. Porque es curioso, ¿no? Que pensemos que la parábola representa en este caso algo bueno y resulte ser de que a lo mejor no es algo bueno. Igual que ocurre con la de la parábola de la semilla de mostaza, que lleguemos a pensar que se refiere a algo bueno, pero resulte ser que sea todo lo contrario. Ahora, curiosamente, cuando hemos estudiado otros principios de este curso, nos hemos dado cuenta de que el contexto juega un papel muy importante. Por eso cuando nosotros leemos las parábolas, hay un detalle muy curioso, que es que Jesucristo interpretó las primeras parábolas nada más, la primera y la segunda, nada más. No interpretó más. Son 7, pero él interpretó la primera, él interpretó la segunda, y de ahí en adelante no volvió a interpretar parábolas. Ahora, yo quiero entender, y obviamente no solamente por la lógica, sino por lo que me muestra la misma palabra, que el Señor asume que tú y yo, con lo que Él nos mostró de cómo interpretó la primera y la segunda, somos capaces de interpretar el resto de las parábolas. Ahora, resulta de que en la primera parábola precisamente habla el Señor de las aves del cielo. Y en esa connotación dice que representan al maligno, que viene y se come la semilla para que nosotros no nos aprovechemos de ella. Entonces resulta ser de que el Señor ya interpreta en ese cuerpo de parábolas a las aves como parte del maligno. Este maligno que se ha cenido dentro de un falso crecimiento, como falso es el crecimiento tan grande y exagerado de una semilla de mostaza.
Y obviamente, entonces, si esto fuese como la gente normalmente dice, mi pregunta es, ¿por qué si somos sal de la tierra y por qué si somos luz del mundo, el mundo está viviendo en oscuridad? ¿Por qué estamos viviendo una época tan oscura en donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno? ¿Por qué entonces tanta proliferación con los movimientos proabortistas, con los movimientos LGTB? ¿Por qué hay tanta descomposición social en el mundo? Obviamente no estamos teniendo esa gran influencia en el mundo como lo pretenden hacer ver los que hacen ver que la parábola significa que la iglesia es como este gran árbol en donde aún las aves hacen nido en ella. Yo quisiera y sueño y no dejo de trabajar para que la iglesia siga trayendo transformación, influencia a nuestro mundo alrededor. Pero la verdad, querer eso no significa que eso sea lo que la parábola está diciendo. Entonces yo creo más en la corrupción dentro de la iglesia y además de la corrupción externa, que por ahí comienza todo, hay una corrupción interior dentro de la iglesia de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que en el proceso de vida de la iglesia del Señor, la iglesia está pasando por diferentes procesos. Y uno de ellos es precisamente el ser corrompido tanto por fuera como por dentro. Tristemente, lamentándolo mucho, es así. Pero en todo caso, te dejo a ti para que tú puedas leer, indagar. Ojalá que estas palabras, más que rabia, ojalá te produzcan el deseo de profundizar más en lo que tú realmente crees o piensas que creías que era correcto. Ojalá encuentres respuestas. En todo caso, coloco esta herramienta, BibleGateway.com. Puede ser cualquier otra, ¿sabes? Pero yo conozco esta, me encanta esta y la utilizo y te la recomiendo. Para que entiendas que necesitamos la C de la comparación, ¿sí? Cotejar, concordar, es importante en nuestro estudio. Que Dios te bendiga.